Entonces, ese anuncio a través de su completa vida, la muerte, resurrección y ascensión, etcétera, es compartido por millares de cristianos a través de los últimos 2000 años. Y eso trae humildad. Es decir, trae un sentido de que la capacidad de mi comunidad, de mi tradición y yo como individuo de capturar todo lo que el evangelio significa y todo lo que es la vida cristiana no es absoluta. Esa capacidad no es absoluta. Yo necesito los lentes de otros cristianos y cristianas y otras comunidades en otras partes del mundo hoy y en otras partes de la historia para darme cuenta que el Espíritu nunca se ha quedado sin testigo y que siempre está forjando a gente para que se parezcan a Jesús. Pero ese parecerse a Jesús no es de acuerdo a la definición de mi cultura. Soy la teología en la calle en estos ritmos. What's good, amigo teólogo y teóloga? Bienvenido, bienvenida a tu canal, La Teología de la Calle. Mi nombre es Carlos Irizarry, gracias por estar aquí. En este canal hablamos sobre dos cosas, específicamente música urbana y religión, especialmente cristianismo. Si uno de esos dos temas te interesa, ya tú sabes, considera suscribirte, darle like al video y seguirnos en todas las redes sociales como La Teología de la Calle. Hoy tenemos un podcast muy duro, una conversación que vamos a aprender un montón. Así te lo voy a poner. Espero que la disfrutes. Hoy tenemos déjame ver cómo puedo describir a esta persona. Pero antes de describir a esa persona, hablando de gente dura, gracias a las panas de LJ Media por la producción de este podcast, las luces, las cámaras, el sonido, toda esta vuelta que estás viendo aquí. Estos panas están muy duros, así que ya tú sabes, síguelos por allá también en sus redes sociales. LJ Media en la casa. Ahora sí, voy directo al grano porque quiero aprovechar cada segundo. Hoy está con nosotros un teólogo, pero uno de los teólogos más importantes de Puerto Rico y Latinoamérica. Esta persona tiene un bachillerato en antropología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. También cuenta con una maestría en divinidad en Trinity Evangelical Divinity School en Illinois y también un PhD o un doctorado en teología sistemática, también de la misma universidad. Este pana está muy duro. Hoy vamos a hablar sobre Cristo, sobre el Nuevo Testamento, sobre un montón de cosas súper interesantes, específicamente en el área teológica. Te estoy hablando nada más y nada menos que Jules Martínez. Bro, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Muchas gracias, aprecio mucho la introducción. Te lo dije. Por poco escuchaba los fuegos artificiales así. Bro, es que no todos los días tú tienes un pana teólogo de ese calibre, so hay que reconocer la labor, ¿verdad? Y la preparación. Para mí es un gusto estar aquí en este diálogo. Hemos compartido mucho fuera del micrófono y llevamos tiempo hablando de cuándo lo podíamos hacer, así que sí, por fin se nos dio. El tiempo de Dios es perfecto. Así es. No, bro, gracias a ti. Hoy vamos a estar hablando sobre un montón de cosas súper duras. Vamos a estar hablando de tu libro, bro. Qué increíble. Para los que saben, para los que no saben específicamente, yo tengo un pequeño hobby, que es comprar libros para leerlos, que eventualmente termino no leyéndolos o los empiezo y los dejo a mitad. Muchos sufrimos de ese mal. No soy el único. Exacto. Mamen, gracias por no dejarme solo. Hoy vamos a estar hablando de este pequeño libro, que no es tan pequeño. Este libro es el primer libro del señor Dr. Jules Martínez. Un testimonio visible. Bro, me encanta la cara. Anyway, vamos a hablar un montón de cosas del libro ya mismito. Y del tema del libro. Pero antes de comenzar a hablar sobre el tema del libro y hablar específicamente de teología, quisiera que nos contaras cómo una persona como tú, que creció en Puerto Rico, con el mismo sazón que cargamos todos los caribeños, el reggaetón, la música urbana, se interesa por un tema como la antropología. Es bien raro encontrar a alguien saliendo de cuarto año de universidad y tú le preguntas, papi, ¿qué tú vas a estudiar? Pues yo estoy en premédica. No, papi, yo voy a estudiar qué sé yo qué, mecánica de aviación, no sé cuánto. ¿Qué tú vas a estudiar? Antropología. ¿Coquí? Nunca me he encontrado a alguien que straight out of high school diga como que voy a estudiar esto. ¿Cómo surge ese interés tuyo por estudiar antropología eventualmente? ¿Cómo llegas a estudiar religión o teología? ¿Cómo surge ese proceso, bro? Mira, yo vine a la fe en una iglesia alense cristiana y misionera en Arecibo. Entonces yo estaba en la escuela superior, yo estaba en high school y más o menos cuando ya estábamos en el grado 12, que ya uno está tratando de descifrar hacia dónde uno va, hacia dónde uno se dirige, pues yo pensé que quizás yo iba a ser médico. Así que yo inicialmente entré por ciencias naturales en Río Piedras, en la Universidad de Puerto Rico. Eventualmente lo que hago es que me cambio a humanidades
Y luego me doy cuenta que lo que más me interesa es el estudio de culturas, estudio de cosmovisiones, de práctica simbólica y lo que nos hace sociedad, etcétera. Así que tenía que decidir entre sociología y antropología y me fui por antropología, prestándole atención a asuntos de antropología de la religión, es decir, el estudio de cómo las diferentes religiones se configuran material y simbólicamente para darnos sentido, etcétera. Es decir, las cosas que nosotros producimos para hablar de Dios o de las deidades o del mundo espiritual. Así que yo poco a poco me fui metiendo en eso mientras estaba creciendo en la fe, en el grupo de jóvenes de la Alianza Cristiana y Misionera, el Youth Group, allí metido todos los viernes, era presidente de jóvenes, estaba haciendo esto con un montón de amigos. Wow. Era un grupo de jóvenes bien grande, ese grupo de jóvenes eran como unos 100. ¿Qué? Como unos 100, sí, eran 100, 115 por ahí. Wow. Así que entonces teníamos múltiples generaciones, gente desde octavo grado hasta la universidad. Y yo estaba en la Yupi, así que fui parte de la Confra allá en la Universidad de Puerto Rico. También tuve momentos bien entretenidos con profesores de humanidades que no comparten algunos profesores de humanidades que no compartían la fe y que eran activistas en su propio término. Y mi profesor favorito era un profesor de antropología. Él se autodenominaba agnóstico y me retó mucho en cómo yo articulaba mi fe. Wow. Y nos hicimos muy amigos. Tan amigos que él fue el que me escribió la recomendación académica mejor que yo tuve para poder llegar a estudios de seminario. Wow. Así que yo tuve la decisión de tomar el track, el camino hacia antropología, maestría, doctorado, como para ser profesor, o seguir estudios de fe cristiana, teología. Me fui por ese lado. Así que fue toda una pequeña travesía dando vueltas aquí y allá. Increíble. Y claro, uno no llega sencillamente al seminario como así de la nada, que uno se levanta y uno dice, me voy para el seminario. Yo creo que una persona en su buena cabeza no se levanta y dice, voy para el seminario. Sino que a través del consejo de gente que me conocía, gente que me había visto enseñando, etcétera, decían, fíjate, yo creo que tú tienes esa madera como de profesor también, tienes esa madera como de pastoral también. Y yo estaba buscando cómo casarlo a los dos. Así que la antropología me dio un fundamento bastante teórico, interesante para entrar a estudiar Biblia, teología, etcétera. ¡Qué locura, bro! ¡Qué duro! ¿Tú te diste cuenta automáticamente? ¿Eso fue en el primer semestre que tú entraste por médica o premédica y eventualmente ese mismo semestre dijiste como que tal vez la antropología es lo más o sociología es lo más que me gusta? Ahí, o sea, un semestre te bastó. Sí, un semestre. Ya el segundo me cambié humanidades pensando que iba a seguir teatro. Eso fue otra cosa. ¡Wow! Clases de actuación, etcétera. Yo no sé si algunos de las generaciones de los 2000 o de los noventosos se acuerdan que en las iglesias todavía se hace muchos grupos de pantomima o de drama, etcétera. Pues yo estaba como que adelante con un grupito de jóvenes bien fuerte en Puerto Rico, metiéndole mano a todo eso. Así que yo decía, contra las artes también. Pero cuando hice un semestre de eso, dije, fíjate, no creo que este es el lugar todavía. Como para, ¿verdad? Uno visualizarse vocacionalmente. Así que llegué a antropología y allí fue que me sentí cómodo. Qué duro, bro. Hablando de antropología y de ese roce que tuviste con ese profesor, usualmente, por lo menos las personas en Puerto Rico que tú les dices, voy para la Yupi, es como que, cuidado. En la Yupi puedes perder la fe. Y siempre hay un profesor que te va a retar y te va a decir que Dios no existe y no sé qué cuento. ¿Cómo fue esos estudios eventualmente? Obviamente empezaste en la Yupi, en ese bachillerato, todo ese camino hasta el doctorado. Eventualmente hubo un momento donde lo que estás estudiando, las evidencias académicas, arqueológicas, todo lo que va poco a poco surgiendo, que tú vas descubriendo, diferentes profesores que tienen diferentes cosmovisiones de la religión, del cristianismo, diferentes dogmas tal vez, que empiezan a decir, no, esto pasó porque este autor de la Biblia quería decir tal cosa, pero Dios no quiere decir esto. Y hoy uno empieza como que, ¿y en qué creo? Sí, ¿te llegó a pasar? Sí, es definitivo. Yo creo que entrar a la universidad y una universidad, la Universidad de Puerto Rico, una universidad de artes liberales, es decir, tiene todo tipo de disciplinas, etcétera. Siempre uno se va a encontrar con algún profesor que tiene una agenda filosófica, ideológica, política y que quizás tiene una aversión al cristianismo, como que no le gusta la fe y tratan de empujar a los cristianos
y quizás a veces de otras religiones a cuestionarse. Y en mi caso, eso sirvió para yo estudiar más la escritura, para yo estudiar más la filosofía cristiana, ética cristiana, teología cristiana, y eso me sirvió de motivación, al contrario. Y claro, esto tiene que ver con mi personalidad. O sea, porque tenía amigos que no les gustaba, pero a mí eso me sirvió de motivación a nivel de que los profesores que yo tenía de antropología o de humanidades lanzaban algún tipo de tema provocativo en la clase que tenía que apelar a la fe y ya me estaban mirando como que tú tienes algún comentario, ¿verdad, Jules? Porque yo estaba tomando oportunidad de que cualquier tipo de conversación que se diera en clase que tenga que ver con la fe cristiana, el evangelio de Jesús, que al menos yo tuviese algo inteligente que decir. Claro. Así que eso no significa que yo era exitoso en eso, pero era valiente. Pero me tiraba al medio y yo, bueno, ahí vamos a ver. Y eso también me sirvió como motivación cuando yo entré a seminario, a conocer a cristianos de diferentes tradiciones, que practican la fe de forma diferente o no tan diferente, pero también conocer cristianos de otros países, tanto en América Latina como Asia, África, etcétera. Entonces va expandiendo la fe y el asombro por lo que Dios está haciendo con tanta diversidad, uniéndonos en el evangelio. Bro, qué duro eso. Iba a entrar directo al libro ahora, pero ahora que dices eso me llama mucho la atención porque usualmente, como personas que crecemos en una isla, ¿verdad? Estamos insulados en lo que nosotros conocemos como cristianismo y pensamos que todo lo que no se vea o no se escuche, como lo que nosotros crecimos escuchando, crecimos viendo, se nos enseñó, usualmente pensamos que todo está como que no, pues eso no es un cristianismo real, porque la única manera de ver el cristianismo es esta, es la que yo conozco, es la que heredé de mis padres, etcétera. Y ahora que compartes de esa misma diversidad que estás hablando, que viste de cristianos en Asia, África, países donde el cristianismo surgió o llegó primero, obviamente que acá. ¿Cómo tú pudiste, no sé si decir reconciliar o hacer las paces o simplemente aceptar tal vez el hecho de que, mira, esto es lo que nosotros se nos enseñó, esto es lo que ellos heredaron de su tradición, pero sigue siendo una misma fe, sigue siendo un mismo cristianismo? ¿Cómo eso te afectó? ¿Qué hiciste? Tal vez cambiaste algunas prácticas en tu vida devocional y creencias y adoptaste unas que conociste a través del estudio. ¿Cómo fue esa transición? Sí, parte del asunto es ver cómo el anuncio de lo que Dios está haciendo en Cristo para reconciliar todas las cosas constituye el anuncio del evangelio, ¿verdad? Estamos anunciando la realeza de Dios, aquel que envió a su Hijo Jesús para vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, para morir la muerte que nosotros merecíamos, para devolvernos la vida que nosotros no podíamos construir. Entonces, ese anuncio, a través de su completa vida, la muerte, resurrección y ascensión, etcétera, es compartido por millares de cristianos a través de los últimos 2000 años, y eso trae humildad. Es decir, trae un sentido de que la capacidad de mi comunidad, de mi tradición y yo como individuo, de capturar todo lo que el evangelio significa y todo lo que es la vida cristiana, no es absoluta. Esa capacidad no es absoluta. Yo necesito los lentes de otros cristianos y cristianas y otras comunidades en otras partes del mundo hoy y en otras partes de la historia para darme cuenta que el Espíritu nunca se ha quedado sin testigo y que siempre está forjando a gente para que se parezcan a Jesús. Pero ese parecerse a Jesús no es de acuerdo a la definición de mi cultura. Ahora, mi cultura puede tener cosas que son consistentes con Jesús, con su práctica, con su praxis, consistente con lo que la Escritura enseña de lo que es una vida en búsqueda de plenitud, de virtuosidad, de todas estas cosas. Pero eso no significa que es la única manera de hacerlo. Ahora, esto también apunta al hecho de que si yo creo, como muchos cristianos, quizá la mayoría de cristianos alrededor del mundo han creído, que la Biblia es la palabra de Dios, pues entonces yo creo que la Biblia siempre tiene palabra para darle a todo el mundo con una profundidad que no puede ser comprendida completamente. Es decir, hay siempre más profundidad y hay más dimensiones de lo que uno a veces piensa. Por eso es que a veces uno abre un pasaje de la Escritura, tú lo lees
lo estudias y tú dices, ok, yo entiendo más o menos lo que está pasando en su contexto, este es el lenguaje, etcétera, pero después lo lees otro día y capturaste otra parte de ese pasaje, y lo lees otro día y capturaste otra cosa, y lo lees otro día y sientes que te está hablando de otra manera, y lo lees otro día y te hace reflexionar sobre otras cosas. Ese misterio de lectura mediado por el Espíritu Santo de la palabra de Dios hace que la comunidad cristiana sea diversa. Ahora, como dice, ¿verdad? Miramos así las cartas epistolares del Nuevo Testamento, Efesios, etcétera. Dice un Señor, un bautismo, un Dios. Pues entonces sí, esos son los fundamentos. Pero lo que significa esos fundamentos, cómo se ve en la vida de las comunidades, pues mira, se luce diferente. Qué locura. Estoy tratando de llegar al libro, pero es que yo sigue y me da tanta curiosidad. Está mal, entonces, hasta cierto sentido, esa diversidad que estamos hablando de que sí, tenemos esta misma fe en común, un solo bautismo, un solo Dios, etcétera, pero la manera en cómo unas tradiciones lo desarrollan, venga la católica, la ortodoxa, que si los coptos, que si los otros acá, etcétera. Esas diferencias deberían ser tan determinantes en nuestras prácticas que nos excluyan o que nos dividan lo suficiente como para no poder reconocer el trabajo del Espíritu Santo, la catolicidad que existe dentro de la misma fe. Y cuando, ¿verdad?, hablamos de catolicidad, no hablamos de la denominación católica, hablamos de la unidad del cuerpo de Cristo per se. ¿Cómo lidiamos con eso en la iglesia? Por lo menos en nuestro contexto, que es donde, ¿verdad?, conocemos y vivimos ahora. ¿Cómo podemos bregar con eso, bro? Esta es una de las, ¿verdad?, asuntos más difíciles, la tradición cristiana y la fe cristiana, nuestra tentación a la fragmentación. Y ciertamente, diferentes tradiciones tienen diferentes énfasis y creen que sus énfasis son los correctos. Es decir, hay argumentos que se encuentran en la escritura o que encuentran en la escritura para sostener diferentes posturas, diferentes visiones de lo que es la palabra de Dios, su autoridad, diferentes visiones de lo que son los sacramentos, diferentes visiones de lo que es la santidad y la justificación, o diferentes visiones del rol de la ley y la gracia, diferentes visiones de la obra del Espíritu, del futuro. Sí, ciertamente hay diferentes. Y muchas de estas tradiciones, como quiera, sin embargo, pueden abrazar por ejemplo, uno de los credos más antiguos, que sería el llamado credo de los apóstoles. No es que lo escribieron los apóstoles, se le puso ese título porque parte del asunto es que es consistente con la tradición apostólica que aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, este asunto de que creo un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su Hijo único, que vino, vivió, murió del tiempo de Poncio Pilato, creo en el Espíritu, que es dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, o que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Creo en la iglesia, que es santa, católica, es decir, universal y apostólica. Creo en el bautismo, en la resurrección de los muertos, el perdón de los pecados y en la vida del mundo futuro. Amén. Mira, eso es un buen resumen. Es un buen resumen. Es un buen resumen. Ahora, si yo estoy hablando de una persona y dice, mira, tú compartes este resumen, ¿qué tú piensas? Y te dicen, pues mira, sí, eso es más o menos lo que yo creo. Pues bueno, yo no tengo por qué asumir entonces de que porque vamos a diferir de otras cosas, claro, entonces no compartimos una misma fe. Al contrario, mi optimismo en el Espíritu, mi optimismo es, no, compartimos una misma fe. Ahora, ciertamente van a haber maneras en que articulamos la fe, que vivimos la fe, que van a ser diferentes de acuerdo al contexto donde uno reside, lenguaje que uno habla, la cultura, todas estas cosas. Que hay cosas que valen la pena discutir e irse, tú sabes. Pues mira, sí, las hay. Pero no con la pretensión de sacar a gente, de excluir a gente, sino con la pretensión de llegar a la unidad. Es decir, una cosa es argumentar un punto de entendimiento de teología, de la relación entre Cristo y cultura, o de ética sexual, o de ética política, o de ética lo que sea, con el propósito de ganar un argumento y excluir a alguien. Eso lo que devela es un vicio. Es el vicio de humillar, es el vicio de ganar, etcétera. De imponer. Por otro lado,
podemos argumentar, pero con el acuerdo de que estamos buscando entendimiento. Estamos tratando, voy a asumir que ambos estamos tratando de ser fieles a las comunicaciones de Dios, la revelación de Dios, a lo que creemos, al Evangelio primeramente, a Jesucristo y a la revelación de la Escritura. Estamos en una búsqueda, estamos en ese sentido, en esa travesía, y estamos caminando. En ese camino, tú te sientes a veces que estás más adelante, a veces estás un poquito más atrás, pero estamos caminando y estamos caminando juntos. Entonces yo voy a asumir lo mejor de ti, de tu comunidad, en estos diálogos. Y yo creo que eso nos puede distinguir grandemente de comunidades que solamente se definen por asuntos políticos, por liberalismo o conservadurismo, o por ciertos tipos de fundamentalismo, o de cualquier otro tipo de ideología que uno pueda pensar. Durísimo, Dios. Hablando un poquito de eso, entonces, y ya entrando o acercándonos un poquito más al libro. El libro, como mencionaste hace un rato, la fe, ¿verdad? Nos hace testigos o nos da nos hace parte de esa nueva creación y de ese nuevo mundo que está empezando a través de Jesucristo, que comenzó a través de Jesucristo. El libro se llama Un testimonio visible y me llama muchísimo la atención que el subtítulo es Cristología, Liberación y Participación. Y uno lo puede leer así de buenas a primeras, uno toma el libro así del rack de la librería y dice Cristología, Liberación y Participación. Brutal. Pero tú te pones a indagar un poquito y dices Cristología, ¿verdad? El estudio de Cristo, etcétera. Y cuando tú te pones a buscar un poquito más de información, por lo menos acá en nuestra cultura, acá en Estados Unidos, uno encuentra que el 52% según Pew, Dios mío, siempre me da a ti. El Pew Research Center. Gracias. Of Religion, sí, de religión, sí. Ese centro hizo una investigación en el 2020 donde encontró que el 52% de los cristianos en los Estados Unidos no ve a Jesús como Dios. Dices como que, espérate. O sea, más de la mitad de la gente que por lo menos ellos tomaron de muestra, no cree que Jesús, que Cristo, es Dios. Por ende, entonces, la Trinidad desmontada. Entonces, quisiera que habláramos un poquito de esas tres partes del libro: Cristología, liberación, que creo que es un tema bien importante, especialmente por todos los misconceptions, ¿verdad? Claro. O cosas que sean, que percepciones mal infundadas que pueda haber sobre el tema de la teología de la liberación, y la participación, que a veces suena algo tan sencillo y es como que la parte más difícil. Hablemos un poquito de Cristología. Sí. Cuéntame por qué hacer un libro o por qué escribir un libro, tu primer libro, específicamente hablando de Cristología, de cómo vemos a Cristo en nuestra sociedad. Bueno, tomando como pie forzado el asunto de la estadística que presentaste del Pew Research Center de Estudios de Religión, parte del asunto es que muchos cristianos no saben expresar lo que la Biblia enseña acerca de la identidad humana y divina de Jesús. Ciertamente Jesús es completamente humano, 100% humano, una persona histórica, pero a la misma vez, en el mismo Nuevo Testamento y los Evangelios se hacen estos reclamos de que Jesús hace cosas que en su contexto cultural y religioso la gente hubieran pensado que esta persona no es solamente un ser humano, sino que esta persona tiene una comunión con Dios, particularmente el judaísmo de la época, una comunión con Jehová, nuestro creador, etcétera, que va más allá de lo que cualquier ser humano común pudiera tener, más allá que de lo que cualquier profeta pudiera tener. Por eso uno ve las especulaciones constantemente. ¿Quién es este? Este es Elías que vino de nuevo. Este es un profeta de antaño. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es decir, lo que está pasando es lo suficientemente misterioso, es decir, como que excede lo que se veía en el momento, y eventualmente en el Nuevo Testamento se va a confesar que lo que estaba pasando en Jesús es uno que comparte la misma esencia o naturaleza de Dios. Lo que Dios, Creador, Dios Padre hace, Jesús lo hace. Y para el judaísmo del Segundo Templo, tú no sencillamente haces lo que Jehová hacía. ¿Okay? Entonces, tratar de hacer algo así te podía costar la vida. Sí, ¿no? Por eso parte de sus diatribas, sus polémicas, etcétera, tú tienes algunos fariseos o religiosos de la época que dicen, vamos a acusarlo de blasfemia porque se está haciendo igual a Dios, y eso particularmente en el Evangelio de Juan. Es decir, ellos te dicen por qué, la incomodidad. Así que sí, eso es parte de así la cristología. Entonces el intento de la iglesia, pensando formalmente en el significado de la persona
la obra de Jesús confesado como el Cristo de Dios. El Cristo es un título, ¿verdad? Significa, Cristo viene es la traducción de Mesías, del hebreo, Mesías. Entonces, Él es el Cristo. Así que la cristología es un intento de fe buscando entendimiento de lo que la persona de Jesús hizo, es y significa para todos los que creemos en Él. Esa sería la cristología. Yo me interesé en eso porque yo, creciendo en una alianza cristiana y misionera, donde se hablaba del evangelio cuádruple, Jesucristo salva, sana, santifica, Rey que viene, pues entonces, pues la persona de Jesús siempre está al frente de toda predicación. Toda la predicación hay un llamado a arrepentimiento. En esos llamados yo pasé como 10 veces. O sea, fácil. Yo pasé como 10 veces porque yo pensaba que yo no me había convertido la otra vez. Pues parte del asunto era que pues predicadores predicaban otra dimensión del evangelio que yo no había escuchado. Y yo dije, no, espérate, entonces ahora sí. Me toca de nuevo. Pero eventualmente cuando estoy estudiando en el seminario, me di cuenta que en muchas tradiciones latinoamericanas también, en otros países, no solamente en Puerto Rico, la figura, la centralidad de Jesús y lo que significa la salvación es muy importante para nosotros. Se habla constantemente de salvación, se habla constantemente de ser liberados, se habla constantemente de obedecer a Dios, se habla de servir, se habla constantemente de la cruz. Y tenemos todas estas imágenes de Jesús, todas estas definiciones de lo que es ser liberado, todas estas definiciones de lo que es servir. Así que todo eso me está motivando a mí, cuando yo estoy en estudio graduado, a investigar más formalmente a qué nos estamos refiriendo, cuáles son las aportaciones en América Latina, tanto de la tradición católica romana como de la protestante, evangélica y pentecostal. En escalón. Y por ahí seguimos. Bro, durísimo. Antes de entonces entrar al tema de la liberación, esa parte de la salvación me parece extremadamente interesante porque obviamente parte del lema o del propósito del evangelio es hablar de esa salvación. Pero entonces, como bien dices, ¿cómo entendemos la salvación? Hay personas que dicen, no, en el Antiguo Testamento la salvación quería decir una cosa y los judíos o los hebreos de ese tiempo no estaban pensando en un mundo utópico, espiritual, ni cosa por el estilo. Simplemente la salvación era aquí y ahora, de los asuntos de hoy. Llegamos al Nuevo Testamento. La salvación, entonces, Jesús está hablando de las situaciones que está pasando la gente, de la comunión con Dios. Llega Pablo, entonces la salvación ahora es para este otro sitio, que la iglesia o que las personas que creen en Cristo van a ir después que mueran, etc. Y esto es tal vez una pregunta o una duda que muchas personas pueden tener, pero que asumen su respuesta por lo que han heredado tal vez con el tiempo. ¿Cómo podemos entonces definir la salvación a través del lente de Cristo como iglesia que somos? ¿Cómo entendemos la salvación? ¿Es algo que eventualmente vamos a vivir en el futuro? ¿Es algo que comienza hoy? ¿Es algo que no sé, que es una práctica simplemente? ¿Es algo más simbólico? ¿Qué es la salvación? En la escritura, como mencionaste, se mencionan diferentes maneras para describir cómo Dios transforma a gente, a pueblos, a personas, individuos, a comunidades. Y los actos de Dios se ven desde forma material, espiritual, político, social, etcétera. Son a múltiples niveles. Pero sí, si uno asume solamente un acercamiento a la escritura donde solamente vemos la fragmentación, los diferentes modos, pero no buscamos de una manera entonces de ver cuál es la coherencia que hay. Entonces nos vamos a quedar con que, bueno, pues entonces en Génesis la salvación era esto, y en el Éxodo era esto, y entonces pues, cuando llego a los libros históricos era lo otro. Pero yo creo que podemos hacer un esfuerzo de coherencia, y es donde la teología sistemática ha tratado de hacer propuestas. Así que, por ejemplo, si uno comienza por el Antiguo Testamento, tú ves que los actos de Dios desde la llamada caída del Edén son actos para retornar a sus seres humanos a comunión plena con Dios y comunión plena con la creación. Y entonces todos los actos, todos los dramas y las vidas y las muertes y los crisis que se ven, que son como una novela de suspenso, etcétera, giran en torno a lo que Dios está haciendo con hombres y mujeres para retornar a su propósito
inicial, que es el florecimiento pleno de armonía, de comunión total con el Creador, unos con otros y con la creación en general. Duro. Ya cuando llegamos a Éxodo, encontramos entonces que lo que más afecta existencialmente a la gente gira en torno a la violencia. Tenemos un pueblo oprimiendo a otro, tenemos el pueblo de Israel en el borde de un genocidio, el antiguo Israel en el borde de un genocidio, y entonces Dios está liberando de una opresión política, social, económica, etcétera, a esta ultra minoría en el antiguo Medio Oriente de un imperio. Entonces, vemos también entonces que la salvación es colectiva en ese momento. Se trata de una salvación grupal, completa, grupal. Esa salvación no es explícitamente no se presenta como en contra de alguna opresión espiritual, sino que la opresión es histórica, es un imperio. Arrecia. ¿Ves? Así que, pero vemos anticipaciones de algo. Moisés se supone que le diga a Faraón que tienes que liberar a mi pueblo, dejar mi pueblo ir para que me adoren, dice Jehová. Y entonces se comienza a insertar en las narrativas del Pentateuco que el propósito de estar en comunión con Dios plena tiene que ver con ser liberados para encontrar absoluta bienestar en la adoración a Dios. Más adelante, entonces tú ves que Dios ratifica su relación con todo el mundo, es decir, con el pueblo de Israel y con la gente que se están uniendo al pueblo a través de convenios. ¿Verdad? Esto comienza desde Génesis, lo que llamamos pactos. Pacto. ¿Verdad? En estos pactos es un convenio que se presenta no sencillamente como que a ver si tú estás de acuerdo con esto. Es que Dios creador le va a decir al pueblo, esto es lo que hay. Punto. Estas son mis estipulaciones. Hay bendiciones cuando tú obedeces y eres fiel a las estipulaciones de este convenio, de este pacto, y hay maldiciones. ¿Qué ocurre? Esto era algo que se hacía en el antiguo Medio Oriente. O sea, los pactos que conocemos de la antigüedad sí eran algunas estipulaciones, bendiciones y maldiciones, los pros y los contras. Y el pueblo se suponía que reconociera que este Dios es el Dios creador, que reina sobre toda la tierra, y que este Dios tiene la capacidad de transformarles a ellos para ser la humanidad verdadera que Dios quiere que sean. Se supone que este pueblo fuese el iniciador de lo que sería un testimonio para las naciones. Ya cuando entonces tú ves que llegan los tiempos de la monarquía, la salvación, el ser liberados, es liberados para poder adorar a Dios, tener un templo, para poder tener una integridad de santidad. No somos como los otros pueblos, etcétera, pero somos luz para las naciones. Pero ya cuando tú llegas como un profeta Ezequiel, la cosa está tan complicada que Ezequiel dice, mira, aquí el asunto es que nosotros seguimos comiendo de la misma idolatría, Dios ha sido fiel, nosotros seguimos siendo infieles, etcétera. El problema está en el corazón. Entonces tú ves otra dimensión de qué nos está salvando Dios. Nos está salvando de que nuestras intenciones morales, imaginativas, voluntad, etcétera, constantemente se alejan de Él y quebrantamos relaciones con otros seres humanos y con la creación. Así que ya el nivel de qué es salvación va profundizando. Cuando llegamos entonces a la praxis del Mesías, ya en el Nuevo Testamento, ya Jesús comienza a integrar todas esas trayectorias del Antiguo Testamento en su práctica. Así que Jesús puede decir, mira, lo que te contamina no es lo que tú te comes, es lo que sale de ti. Lo que sale de ti, eso es lo que crea los homicidios, el odio, todas estas cosas. Jesús puede hablar de el perturbio espiritual, cosas como el endemoniado de Gadara, que no era algo que el Antiguo Testamento hablaba mucho de la existencia de entidades espirituales. Claro, tú puedes decir, ok, claro. Job, y tienes el espíritu raro que echaba la vida a Saúl. Tienes el asunto que sí de las prohibiciones de la pitonisa, etcétera. Pero tú no ves agencia descrita como se ve en el Nuevo Testamento. Agencia activa. Ahí. No se ve así. Pero entonces Jesús comienza a liberar a una persona de una opresión espiritual, de una agencia, de una entidad no material, ¿verdad?
y esta persona es liberada y puede ser reincorporada en su sanidad mental, emocional, física, puede volver a su comunidad, puede volver potencialmente a su familia, puede ser una entidad, un ente que puede volver a trabajar, que puede volver a reconciliarse quizás si tenía familia, esposa, etc. Entonces vemos que Jesús comienza a integrar muchas cosas. Jesús puede sanar y puede decir, como te sané, la salvación ha llegado a ti. Jesús puede perdonar y dice, pues te perdoné, pues entonces ya estás bien. Entonces, tanto política, social, emocional, material y los gestos proféticos de Jesús en contra inclusive del abuso de economía, el abuso en contra de los pobres, el abuso en contra de los enfermos, de las mujeres, etcétera, se convierten entonces parte de la definición de lo que es ser salvados. Ahora, tú tienes entonces que el testimonio apostólico del Nuevo Testamento va a apuntar a que la salvación entonces también tiene un aspecto futuro. ¿Qué es lo que pasa? Entonces que el futuro se acerca a una nueva creación. Esa nueva creación no habrá más llanto y dolor, Apocalipsis. En esa nueva creación todas las naciones podrán adorar libremente al Creador, al Mesías, en el Espíritu Santo. En esa nueva creación, en espera de esa nueva creación, hay un pueblo de Dios que está compuesto no solamente de Israel, sino de todas las naciones, multiétnico, multicultural. Y obviamente eso viene con la expansión de la misión de los gentiles que aparece en Hechos. Pablo empieza por ahí, Pedro recibe la visión primero, después Pablo se va por ahí haciendo lo suyo. Ahí vemos conflicto, no fue fácil, claro. Pero cuando ellos comienzan a pensar la fe, pues entonces comienzan a mirar. La salvación es algo que pasó, la salvación es algo que está pasando y la salvación es algo que está por suceder. Son 3 tiempos donde Dios está salvando. Dios salvó, es decir, nos liberó de todo aquello que nos asedia para que no tengamos comunión con Dios, con el prójimo y con la creación. Dios nos está salvando y Dios nos salvará. Así que cuando hablamos de salvación tenemos que considerar todos esos aspectos. No es solamente lo que Dios está haciendo dentro de mi mente, mi corazón, porque yo digo, Dios puede estar haciendo 20 cosas en tu mente y tu corazón, pero yo no tengo acceso a eso. Así que eso sí es real, lo aparece en la Escritura. Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu versus los frutos de la carne. Tenemos a Pablo hablando de que cuando en el bautismo esa vieja criatura fue enterrada, somos levantados a nueva vida. Sí, eso es subjetivo. Claro. Está pasando adentro. Pero entonces también tenemos la parte objetiva. Nos está liberando de males públicos. Somos formados para hacer, como yo argumento en mi libro, que la iglesia es un testimonio visible de las liberaciones de Dios en la historia y dentro de nosotros. Dentro de nosotros aparece la historia. Lo que pasa es que uno quisiera que lo que está pasando dentro de ti se haga visible. Claro. porque mira, o sea, uno puede decir, no, pero es que en mi corazón yo esto. Y, o sea, hello. Así que cuando yo me acerco a pensar acerca de salvación, estoy pensando en todos esos aspectos a la vez, que muchos cristianos también están pensando en eso, pero a veces no lo articulamos así. Wow, Paco. Bueno, yo espero que ustedes estén disfrutando de esto, porque esto es una clase de seminario gratis en YouTube, así que yo espero que estén tomando nota. Esto es un súper privilegio. Hablando de salvación entonces, la salvación, si se pudiera resumir en algún punto, no es definida como hemos heredado o hemos escuchado tantas veces, porque la salvación es individual. Entonces eso lo escuchamos, lo leemos en las redes, de que cada vez que alguien hace algo, deja de hacer lo que sea, es como que, la salvación es individual. O alguien en la iglesia, no, acuérdate que la salvación es individual, cada cual tiene que josear su salvación, cada cual tiene que buscar su salvación. Sí. Y es como que toda esta definición y todo este aspecto histórico de la definición y cómo ha evolucionado, si se pudiera decir la palabra, la salvación a través de la historia es algo súper conjunto. Por más que sea exclusivamente de una sola persona, tiene que ver con esa persona, envuelve al prójimo y envuelve la creación de Dios para la reconciliación de todas esas cosas. Si pudiéramos decir que la salvación es algo, no es individual. Bueno, no es individualista.
Ok. Entonces, aquí es donde viene la distinción. El individualismo es una teoría moderna que plantea que el eje de todo lo que existe gira en torno del individuo, yo, de mí, como mente pensante, y que yo tengo poder sobre la naturaleza como individuo. Okay. Y que yo tomo mis decisiones aisladas de una tradición, aisladas de la codependencia con otros seres humanos, y la capacidad siempre de hacerlo de forma individual, es decir, en aislamiento. En ese sentido, esa no es como la Escritura presenta la salvación. La Escritura lo que presenta desde el Antiguo Testamento es que Jehová, Dios creador, ha llamado a gente con el propósito, si tú consideras el llamado a Abraham, Dios llama a Abraham para que a través de él todas las naciones sean bendecidas. La belleza de Dios en ese momento como Dios creador no es que Dios salva a Abraham. Se ve en que Dios lo salva para bendecir a todas las naciones y que su descendencia será más grande que las estrellas. Entonces, cuando Dios llama al pueblo de Israel, no llama a una persona solamente, llama al pueblo, aunque utiliza la agencia de personas en particular para crear la obra. En el Nuevo Testamento, Jesús está llamando a pueblo completo. A veces nuestras traducciones no nos ayudan, si tú lo lees en inglés, en español, etcétera, porque cada vez que se dice tú o ven, etcétera, tú no sabes si se está hablando, a menos si no le prestas atención al contexto, no, perdemos el plural que se está diciendo. Ustedes vengan, vosotros vengan. Ese asunto de que el lenguaje es bien colectivo, súper colectivo. Y en las cartas a todos los santos, a todos ustedes, los que han experimentado, etcétera. A la iglesia. A la iglesia completa, a los que están en la diáspora, a los esparcidos, a aquellos a quien Dios escogió desde delante de la fundación del mundo, que como quiera que uno defina qué es el propósito de Dios que Dios puede tener en el futuro para una persona o para una comunidad, que ahí viene el vocabulario de predestinación. Como quiera que uno defina eso, Dios siempre está pensando en términos de un pueblo. No está pensando necesariamente, al menos que la Escritura lo presenta de esa manera, como nosotros que a veces quisiéramos, que hace desde la eternidad pasada, Dios está pensando de que me quiere salvar a mí. Exclusivamente a mí. Entonces, yo creo que eso es parte del individualismo. Claro. No, Dios está forjando toda una creación con millares de personas a través de la historia, desde el momento que Dios está actuando, y particularmente a través de la agencia de su Hijo, la vida, muerte y resurrección de Jesús, para identificar un pueblo. Entonces, ahora, sin embargo, también nosotros vemos que para ser parte de ese pueblo hay una respuesta. Yo como individuo respondo. Pero yo no respondo aislado de nada. Yo respondo a través de todas unas circunstancias, millones de factores que hay que me llevan a mí a responder, y que la Escritura le da esa prioridad de agencia de que uno puede responder porque Dios extendió su gracia. Es decir, Dios actuó con su amor de tal manera que abre nuestros ojos para que podamos verle, entenderle y responder. Así que Dios siempre tiene la iniciativa. No fue que yo dije, yo decidí entonces seguir a Jesús. Sí, en el sentido de cómo se ve desde acá, pero desde la Escritura es que Dios te abrió los ojos para que tú pudieras responder. Hay diferentes tradiciones de cómo exactamente se puede interpretar ese evento, pero todas las tradiciones cristianas tienen esto de acuerdo. Dios siempre actúa primero con su gracia, y en ese misterio nosotros respondemos. Nada más con el testigo. Durísimo. De hecho, no voy a seguir haciendo más preguntas. Voy a pasar entonces al próximo tema porque me envuelvo. El podcast va a durar 6 horas. Hablando entonces de esa misma agencia de salvación, de cómo el Señor trabaja, cómo Dios trabaja, involucra a todo un pueblo, entra la parte de la liberación. Usualmente cuando se habla de la teología de la liberación, que ese es tu doctorado, ¿correcto? Sí, una de mis especialidades en teología de liberación, con plural, teologías de liberación. Entonces son muchas. Usualmente tú dices, no, porque, qué sé yo, el teólogo tal, Leo Boff o el otro, qué sé yo,
no, bro, hay que tener cuidado porque las teologías de la liberación son, se escuchan una salta de cosas, no, porque esos son católicos allá, o porque no, tienen tendencia socialista, o porque la teología de la liberación, no sé, tiene intenciones comunistas, o no sé qué cuento, y te dan una lista de cosas de por qué la teología de la liberación es como que negativa. ¿Qué es entonces la teología de la liberación y cómo entonces aplica o explica la cristología y el tema de la salvación, que es para todos entonces? Sí, esa es tremenda pregunta y nosotros todavía estamos como protestantes, evangélicos o pentecostales de diferentes tradiciones, bautistas conservadores, etcétera. Y nos estamos metiendo en una discusión que está influenciada por la cultura de los cristianos protestantes en Estados Unidos. En la década de los 70, entonces, tú tienes muchos latinoamericanos, particularmente en el ala católica romana, sacerdotes que están en la práctica ayudando a los pobres. Tienes en el ala protestante pastores, gente sirviendo en la pastoral que en grupos de colaboración de lo que va a ser llamado eventualmente la Fraternidad Teológica Latinoamericana y otros, donde se están preguntando si cómo la fe cristiana puede tener un impacto sociopolítico ante las condiciones de tanto empobrecimiento, violencia y corrupción de nuestra América Latina. Si tú piensas en la década de 60 y 70, tú estás pensando en guerras civiles, estás pensando en guerrillas, estás pensando poco a poco en las dictaduras, estás pensando en las relaciones imperiales de Estados Unidos, aprobando o desaprobando la misma dictadura, los golpes de Estado. En todos los países de Latinoamérica. Así mismito. Entonces, cuando la iglesia se ve, líderes de iglesias de diferentes tradiciones se veían pensando acerca de cuál es la pregunta más clave que vamos a tener nosotros en nuestro contexto como cristianos, pues mira, en ese contexto no es la pregunta si Dios existe o no existe. Eso era un debate en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en la academia de ellos. No es un debate, no era qué es moral o qué es inmoral para los individuos o sexualidad humana en aquel momento. La pregunta clave era cómo predicarle el evangelio a un mundo donde la gente no conoce a Dios como amor, como rescatador, como aquel que afirma la vida. Dentro de ese contexto de tanta desesperación en muchas partes de nuestra América Latina, pues entonces surge lo que se va a llamar la teología de liberación. La teología de liberación lo que hace es argumentar, por ejemplo, en la obra de Gustavo Gutiérrez, uno de los peruanos, este sacerdote peruano, argumentar de que la teología cristiana debe ser orientada en todos sus aspectos a aquello que trae liberación de situaciones concretas. Es decir, no solo sencillamente se puede predicar al empobrecido, al maltratado, a las víctimas de violencia, etcétera. Cree en el evangelio para que tengas vida eterna, porque hay un mundo ultramundano o en el más allá. La pregunta no es solamente si hay vida después de la muerte, la pregunta es si hay vida antes de la muerte. Así que con esa preocupación comienzan a configurar todas las doctrinas cristianas para que puedan proyectar su poder liberador, es decir, su poder de transformar las situaciones concretas de los creyentes que viven en comunidad, no solamente de individuos, y cómo predicar de una manera que sea políticamente sabia, es decir, no solamente sabia, sino que nosotros predicamos un evangelio que anuncia que el rey o creador del universo está en contra de los imperios, de la guerra, de la violencia, del empobrecimiento de los más débiles, del abuso, a favor, sin embargo, de las viudas, de los pobres, de los marginados, etc. Eso se ve a través de toda la escritura. Y los teólogos de liberación, gente como tenemos Gustavo Gutiérrez en los 70, también tenemos en el área protestante gente como José Miguel Bonino de Argentina, tenemos a Rubén Alves en Brasil, y tenemos a un René Padilla desde Argentina también, tenemos a diferentes
¿verdad? Personas a través de América Latina, donde están diciendo, la pregunta desde América Latina no es si Dios existe o no existe, es qué tipo de Dios existe. ¿Qué ocurre? Que para hacer teología no es solamente suficiente que uno lee la Biblia y uno la quiere aplicar al día de hoy. Uno tiene que saber lo que la Biblia está diciendo en su contexto. Y luego uno tiene que entender qué es lo que está pasando hoy. Es decir, ok, en mi ciudad, nosotros acabamos de manejar, mi hijo y yo, que está aquí conmigo, Jules, a través parte de la ciudad de Miami, y pasamos por un lugar donde hay muchas personas que no tienen casa, que están deambulando, etc. Sabemos que entonces hay personas que están viviendo en esa condición. Pero eso no es suficiente para poder ayudarles. Para poder ayudar, yo tengo que saber por qué esas personas están en esa condición. Es decir, cuáles son las causas. Así que muchos teólogos latinoamericanos comienzan a preguntarse cuáles son las causas de relaciones de economía de codependencia, las causas de los golpes de Estado, las causas de las crisis económicas, de la corrupción, etc. Y ellos se dan cuenta que ellos tienen que utilizar una teoría económica que es diferente a una teoría capitalista, y por eso muchos de ellos comienzan y apelan y dicen, yo creo que el marxismo como teoría económica me puede ayudar a identificar por qué nuestra situación, a pesar de que somos países capitalistas, etcétera, está así de esta manera. Entonces, en ese sentido, ¿qué ocurre? Que entonces vienen pensadores, teólogos de Estados Unidos, usualmente anglos, claro, y comienzan a decir, ves que nosotros estamos haciendo misiones en América Latina, pero lo que estos latinoamericanos líderes no entienden es que al usar el marxismo, eso quiere decir que ellos son comunistas. De una. Y si son comunistas, son ateos de verdad. Y como, recuerda, estamos hablando de la década 60 y 70 y luego los 80, estamos hablando de la Guerra Fría. Así que ellos importan las preocupaciones, los prejuicios, las tensiones que habían entre la Guerra Fría, Estados Unidos, Rusia, y tenemos a Cuba ahí al lado, y comienzan a acusar que los teólogos de liberación, por el hecho que están utilizando esta teoría económica para entender cuál es lo que está pasando con las clases sociales, las raíces, pues entonces que de alguna manera están abandonando entonces la fe, que están coqueteando con el ateísmo, etcétera. Y eso le permite, porque si alguien te dice, tú lo que eres un marxista ateo, eso te permite a ti no bregar con el argumento, ignorar qué es lo que esa persona está tratando de responder y por qué está acudiendo a ese tipo de teoría. El mismo Gustavo Gutiérrez decía, mira, yo utilicé marxismo hasta cierto punto, hasta el punto que me ayudaba a entender la realidad social de mi Perú y de otros países. En el punto que no me ayuda a entenderla, pues no lo uso. Ahora, hay muchas personas. Ahora, esto no significa que ellos estaban correctos en usar la teoría. Claro. Puede ser que estén incorrectos. Pero una cosa es utilizar una teoría para entender lo que está pasando socialmente, y otra cosa es que yo tome todos los elementos de la teoría y que afecte mi fe. Claro. Ahora, así que eso fue en los 70. Ahora tenemos muchas teologías que se identifican como de liberación, y esto tiene que ver con el surgimiento de que si el evangelio y la fe cristiana es relevante para mi comunidad, para mis luchas, etcétera, pues entonces ¿cómo yo lo puedo articular? Ahora, hay muchas entonces teorías que comienzan con teologías de liberación. Entonces tiene teologías indígenas de liberación, teologías negras de liberación, teologías queer de liberación, tenemos teologías ecológicas de liberación, tenemos múltiples teorías, acercamientos teóricos a la teología. Que hay múltiples no significa que todos puedan reflejar la coherencia de la fe cristiana. Claro. ¿Ok? Pero hay que entonces tomar lo bueno, discernir qué es lo bueno, cuál es la contribución. Y como decimos siempre, de acuerdo a la exhortación paulina, tú tomas lo bueno, desechas lo malo. Pero hay otra gente que habla que tiene teologías de liberación, pero no lo dicen. Los pentecostales tienen teología de liberación. Claro. La liberación fundamental tiene que ver liberación de los poderes espirituales. Y esa liberación, por lo menos en el pentecostalismo clásico, se traduce en que hay un cambio de vida, y el cambio de vida ayuda a las familias, ayuda a la responsabilidad, ayuda al trabajo, todas estas cosas. El rol de la mujer. El rol de la mujer, todo. En el pentecostalismo eso no se habla lo suficiente, bro. O sea, y tenemos otras teologías que son informadas por las prácticas
Y las prioridades de cristianos del sur de los Estados Unidos, usualmente cristianos blancos americanos, que piensan que las prioridades que ellos han visto en el evangelio son las prioridades que le deben aplicar a todo el mundo por igual en cualquier parte del mundo. Across the board, para todo el mundo. Y tú lo que tienes que hacer es ir a otro país y ser sensible a lo que está sucediendo en esa cultura para darte cuenta que ese tipo de pretensión de que mi contexto debe dominar otros contextos, de que la manera en que yo veo ciertos énfasis doctrinales, éticos, políticos, etcétera, desde mi contexto, tiene que aplicar a otro contexto, es una lógica imperialista. Es una lógica colonialista. Y no desde la humildad de que yo entiendo en mi contexto que ser fieles a la palabra de Dios, a una visión moral de la vida, de florecimiento, de igualdad, de justicia, etcétera. Estas son las condiciones y debemos perseguirlas. Y te propongo que tú las consideres en tu contexto. Y vamos a hablar cómo podemos encontrar un fundamento en común, dónde están nuestras diferencias cuando leemos el texto, porque en todos los lugares hay injusticia, pero las injusticias toman diferentes formas. Así que nosotros si pudiéramos estar abiertos a eso, seríamos menos colonialistas en ese sentido. Así que cuando la gente se acerca, en mi libro yo lo que trato de hacer es decir, mira, hay unas contribuciones. Las contribuciones de las teologías de liberación, tanto protestantes como evangélicas como católicas, tienen que ver con decir que la salvación es más allá del individuo. Que la salvación que Dios está provocando en la historia, en la persona de su Hijo, tiene que ver con liberarnos de todo tipo de mal. Y que está bien que nosotros le prestemos atención cómo esos tipos de males se manifiestan en las políticas sociales, en cómo se tratan a los más vulnerables, a los marginados, en las políticas económicas, en las políticas legales, etcétera. Nosotros vivimos con múltiples cosas en la vida. Y que seamos fieles al evangelio mientras tratamos de buscar esa sabiduría contextual. Ahora, yo no sé, ¿verdad?, en qué tipo de iglesia usted está, pero si usted solamente puede denunciar como en contra de la voluntad de Dios o en contra de la Escritura ciertas políticas, ciertos estilos de vida, ciertas prioridades sociales, de lo que sea, y no puede denunciar a otras, pues entonces usted carece de credibilidad, porque entonces la única opción es que usted se está alineando con la plataforma de crítica solamente de un lado. Sucede aquí en Estados Unidos que si tú hablas de sexualidad humana o de género o de justicia social o de racismo o de distribución equitativa de bienes o de acceso justo a sistema legal o de inmigración, de todas estas cosas, de salud o de política internacional o de militarismo, etcétera, inmediatamente mucha gente tiene un instinto que quieren bautizar como bíblico. No, es que la Biblia dice, no, mira, es clara. Mira, no. Usualmente sucede que las personas se alinean a lo que un partido político les dijo y luego van a la Escritura y quieren justificarlo. O sea, leen la Biblia con el filtro de su partido. Pues claro, leen la Biblia con el filtro de su partido. Ahora, es interesante, nosotros siempre vamos a tener un filtro para leer la Biblia. Claro. Cultura, lenguaje, crecimiento, familia, clase social, educación, cuánta cosa. Eso es inevitable. El llamado como protestante en este caso, que identifico como un evangélico protestante, es tener la capacidad de autorreforma a la luz de la comunidad. Si somos protestantes, estamos diciendo que siempre estamos abiertos a reforma. ¿Por qué? Porque puede haber un entendimiento más claro de lo que la Escritura exige de los creyentes y seguidores de Jesús. Así que yo estoy abierto a reformar, a cambiar. Y eso es un signo de madurez. Eso significa que ciertas posturas, aunque yo las puedo plantear, yo puedo estar abierto a ser reformado, a ser cambiado, madurar, aprender, etcétera. Y cuando usted está en la pastoral o un podcast como este, o está en la universidad, o está en su trabajo, etcétera, y si usted solamente puede pensar en que usted tiene fuertes opiniones acerca de asuntos que solamente se alinean usualmente con un partido político o solamente con una denominación, ya ahí usted tiene que cuestionarse.
porque sospecho que la lealtad entonces no es tanto a la Escritura, sino la lealtad es a una tradición o a un partido político. Yo puedo decir mucho más, pero bueno. Papi, estás en nuestra casa, bro. Puedes tirar para adelante sin miedo. Bro, ¿cómo entonces? Bueno, hace un tiempo escuché a una persona que sigo en redes sociales, que se me escapa el nombre. Él tiene un PhD también en estudios de religión. Y él decía que es inevitable que separar la política de la religión. Que o sea, siempre va a estar la política ligada a la religión porque una inevitablemente va a afectar la otra. Punto. No hay manera. Entonces, en ese sentido, se me hace, no sé si decir triste o no sé, porque básicamente lo que me estás diciendo de la teología de la liberación es que es la práctica del cristianismo. Así tú me dijiste, no, la agencia, que hay que buscar las raíces, las causas de estos problemas. Bro, ese es el llamado que cada cristiano tiene a mostrar su fe, a trabajar para poder ser testigos de esa fe que profesamos. Yo la veo como la liberación es como una teología práctica. Creo que tal vez, y tú me corriges con toda la libertad del mundo, tal vez nos hemos acostumbrado tanto o nos hemos acomodado tanto que cuando surgen teologías como la liberación y todas sus ramas, nuestro conformismo teológico es como que, no, pues entonces para evitar salir de mi status quo, voy a catalogarte como un zurdo, de izquierda o comunista o lo que sea, y voy a justificar mi creencia con lo que ya yo estoy acomodado, etc. ¿Cómo entonces, o qué recomendación podrías dar, no sé, podríamos como iglesia ser objetivos con nosotros mismos, con nuestra fe, con nuestras ideologías, analizarlas y poder entender que tal vez yo no tenga que estar 100% de acuerdo con teologías como la teología de la liberación, pero sí de que hay un llamado genuino, bíblico y más que bíblico, cristiano, a trabajar para ser un agente de cambio en nuestra sociedad, sin necesariamente afiliarlo o tildarlo con X o Y partido político. Claro, esto es bien importante. En mi libro yo argumento que una de las grandes contribuciones de la teología de liberación en su primera, segunda generación, digamos de los 70 a los 90, es la centralidad de la praxis, la centralidad de la práctica cristiana para transformar circunstancias. Nosotros usualmente en el espacio evangélico y pentecostal utilizamos otro lenguaje. Claro. Hablamos el lenguaje de misión. Queremos ser misionales. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, que queremos predicar el evangelio, queremos ver gente, las vidas transformadas, etcétera. Pero esas palabras claves te ubican en una tradición. Misión, vidas transformadas, evangelismo. En la teología de la liberación se habla de la praxis, la centralidad de la praxis como las prácticas cristianas que están dirigidas a cambiar situaciones de otros. El modelo principal sería en ese sentido la praxis de Jesús. Las prácticas de Jesús y sus opciones. ¿A quién Jesús se le acercó? ¿Cómo se le acercó? ¿Qué decía? ¿A quién se lo decía? ¿A quién le decía qué? ¿Y por qué? Dios. Ese tipo de cosas, entonces, sí pueden informar más la praxis de la iglesia. La otra contribución es que el enfoque de la teología cristiana debe estar en escuchar las voces de los marginados o los empobrecidos o las víctimas del pecado. La teología de la liberación habla de pecado. Lo que pasa es que habla de pecado a nivel estructural. Es decir, que el pecado humano no es solamente la expresión de mi desobediencia a lo que Dios ha revelado de sí mismo. Individual. Es decir, yo tomando decisiones como esa entidad autónoma y decido quebrantar los mandamientos de Dios, piensa la ley moral, los 10 mandamientos, etcétera. No es solamente eso, sino que el pecado estructural se refiere a la manera en que las acciones humanas, la voluntad humana se consolida en sociedad y en comunidades, de forma tal de que hay patrones colectivos, de que hacemos cosas y terminamos haciéndonos daños a nosotros mismos y más a los vulnerables entre medio de nosotros. Por eso entonces tú ves constantemente las acusaciones, la fiscalización profética en el Antiguo Testamento, esto viene del Antiguo Testamento, de que
Israel o Judá se habían olvidado cuál era el efecto primario de la idolatría. Te has olvidado de Jehová, que hizo el pacto contigo y te rescató de Egipto, y te has olvidado de tal manera de que estás oprimiendo al pobre, a la viuda, al inmigrante. Es decir, la idolatría no era solamente de que yo siento algo y estoy dirigiendo mi atención a otra figura divina, sino que la idolatría era problemática porque deshonra a Dios y afecta a mi prójimo. Así que esa es una de las contribuciones de la teología de liberación. Ahora, yo tengo objeciones también a la teología de liberación. Claro. Claro que sí. Por ejemplo, hay movimientos de teología de liberación que han decidido que la escritura hay que leerla de tal manera de que, admitiendo de que no es suficiente para dirigir la praxis cristiana. Okay. La escritura en sí misma tiene ejemplos donde el pueblo de Dios no solamente está oprimiendo, pero no nos presenta soluciones. Es decir, hay un pesimismo en cuanto a leer la Biblia como palabra de Dios. Pues ahí yo estoy en desacuerdo con algunos teólogos. ¿Por qué? Porque mi argumento es que para yo seguir la praxis de Jesús y yo anhelar la irrupción, el asunto de yo abandonar, algunos teólogos de liberación han decidido y moverse más allá y no considerar la palabra de Dios, o sea, no considerar la escritura como palabra de Dios. Inspirada o divina. Inspirada, divina, sino como un documento religioso sumamente importante que uno puede honrar en ciertos puntos y hay una fascinación literaria, pero hay que leerlo meramente históricamente. Yeah. En ese sentido, pues entonces yo estoy en desacuerdo, porque para yo entonces anhelar la irrupción de ese reinado de Dios, que no es mi reinado, sino que es la acción de Dios comunicativa en el mundo para reconciliar todas las cosas a partir de Jesús, pues entonces yo le tengo que creer a Jesús, al Jesús de la Escritura, y no necesariamente al Jesús que es construido en mi imaginación. Tengo que creerle al testimonio apostólico. Yo argumentaría, tengo que creerle al testimonio apostólico, admitiendo las muchas dificultades de interpretación que puedan haber. Claro. Pero tengo que creer fundamentalmente de que Dios se comunica y que Dios tiene una comunicación que es de sí mismo y para la misión de la iglesia. Yo creo que entonces la esperanza no se ancla solamente en seguir el ejemplo de Jesús, sino la esperanza se ancla también en el tipo de humanidad que vive Jesús. Es una humanidad completamente identificada, pero una humanidad resucitada. Y para mí la resurrección entonces no es solamente un acto simbólico, no es solamente un acto de vindicación, no es solamente un decir que el amor va a ganar al fin, sino que se trata la irrupción del tipo de vida que Dios va a inyectar en toda la humanidad. Yo creo que socava los fundamentos y anhelos de liberación cuando yo ignoro esas cosas. Así que yo lo argumento así tranquilo en el libro. Más sin embargo, puedo decir, pero hay unas contribuciones ahí. Importantes. Qué duro. Eso nos lleva entonces a la parte de la participación, que básicamente, aunque como dije al principio, no he terminado el libro. Sorry. Te pido perdón. Es un poquito denso. Sí, pero usualmente, además de lo denso, es la mala práctica que tengo. De que digo, empiezo ¿no? Después cojo el otro, pero lo sigo ahorita. Y cuando vengo a ver, no termino ninguno. Eso nos lleva a la parte de la participación, que de hecho, tengo que decir, la portada de este libro me mató. Sí, él es un pintor brasileño, que entonces yo tuve la oportunidad de escribirle y decirle, mira, tú me permites utilizar una de tus pinturas para la portada de mi libro, y él tuvo lo vamos a poner luego abajo. Sí. Se llama Luis Enrique Alves. Luis Enrique Alves, don Luis Enrique Alves. Increíble. Por eso hago referencia a la pintura, porque la parte de la participación es básicamente, vamos a poner, yo cuando vayamos a editar al Jamie, cuando vaya a editar el podcast, va a poner la imagen aquí. Es básicamente una invitación de Jesús con el Espíritu Santo, representado en forma de paloma, así lo entendí yo, no sé. Sí. Como el autor quiso presentarlo, haciendo un llamado a las personas a seguirlo, y vemos ancianos, vemos estudiantes, vemos mujeres, vemos madres, vemos obreros caminando en dirección hacia ese camino que está mostrando Jesús. Esa participación, yo creo que es algo
que más que otra cosa, un llamado. No sé si es la línea o es lo que tú estabas pensando cuando escribiste. Vamos a hablar de la participación que hace que la fe que nosotros profesamos sea ese testimonio visible. Así lo vi yo. Quisiera saber cuál fue el thought process cuando surgiste, o sea, cuando te surgió el título con la parte de participación. Sí, la participación yo lo estoy utilizando como nuestro quehacer en lo que Dios está haciendo ya para instaurar su vida de florecimiento, de shalom, de paz. Yo reclamo en el libro que mi reclamo principal es que en el ministerio de Jesús, en su comunicación activa con el Padre y el Espíritu Santo, nosotros no solamente vemos al Dios triuno, sino que vemos cómo la iglesia participa en lo que Dios está haciendo. Y la participación entonces es nuestro quehacer constante de decirle a Dios cómo yo puedo ser fiel en comunidad, en cualquier tipo de vocación, en cualquier tipo de espacio sociopolítico, ético, económico, lo que sea, en cualquier tipo de cultura, para proyectar, para ser fiel al evangelio. Y como estoy tratando de evadir el individualismo, yo hablo de la eclesía, de la iglesia, pueblo de Dios, como el teatro de liberación. Parte de mi argumento es que yo estoy tomando prestado esta noción de que podemos concebir la acción de Dios en términos de un drama. Cuando nosotros miramos dramas, vemos una película, leemos una novela, lo que nos mueve no es que nosotros estamos pensando que lo que está pasando es ficción. Lo que nos mueve es que vemos un eco existencial en mis experiencias de vida que me hace que al escuchar la música, ver la situación, se me aguan los ojos, se me paran los pelos. Si tú estás en el cine, la gente está viendo Marvel, o sea, aplauden, etcétera, porque de alguna manera uno busca que sea conectado conmigo. Claro. Pero el drama no se trata de ficción. El drama puede ser ficcional, pero la manera en que el drama afecta a nuestra vida es que nos pone en una situación existencial de estar en relación con algo. Cuando uno mira la escritura como un drama de salvación, uno está jugándose a algo existencial. Es Dios entre medio de todas las vidas, actuando, hablando, llamando. Y Dios está llamando a su pueblo para que asuma su rol en el escenario del mundo. En Brasil surge este teatro, se llamaba el Teatro del Oprimido. Y es una manera de concebir de que las actuaciones teatrales o las obras de teatro no era algo para las élites, sino que debe ser un arte que proyecta las aspiraciones, las luchas, los sueños del pueblo. Wow. Y en el Teatro de Oprimidos comienzan entonces Augusto Boal, que era uno de los dramaturgos más importantes del siglo XX. Entonces comienzan a montar obras de teatro en las plazas. Y estas obras de teatros incluía un momento donde en el momento de conflicto, de suspenso, de solución de algo, donde viene hay un dilema ético, existencial, hay una tensión, hay emociones envueltas, el drama o la actuación paraba y le preguntaban a la gente que estaban como espectadores cómo ellos piensan que debe seguir la obra. No. Y esto era una manera de decirle a la gente, el teatro, el drama, esta vida que estamos viendo aquí, con la cual tú te estás conectando con estas historias, depende también de ti. Wow. Tú no eres solamente un espectador, tú eres un spec-actor. Spec-actor. Es decir, estamos participando todos como comunidad en este drama, así que dime, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo tomo esa imagen del teatro del oprimido para hablar de la iglesia como teatro de liberación. Es el espacio particular que Dios ha escogido para mostrar principalmente lo que significa vivir una vida a la luz de su paz, a la luz de gente que se esfuerza por no duplicar las opresiones del mundo
sino duplicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Así que yo le llamo a la eclesía el teatro de liberación. Dios amado. Yo estoy aquí speechless. Qué bueno. Sí, de verdad que Amén. sí. Qué bueno que no lo leí, porque así tuve la experiencia de que el autor mismo me dijera en síntesis qué es esa parte de la parte. Bro, qué duro, qué increíble, hermano. Este libro lo pueden conseguir en todas las plataformas, ¿verdad? Por lo menos en Amazon. Sí, ciertamente en Amazon, Kerygma también a través del website de Ediciones Kerygma, que es el que publica, es la traducción a español del original que fue en inglés. Sí. Bro, durísimo. Y me llama muchísimo la atención que tiene como, no recuerdo, no son las referencias. Sí, son el endoso. El endoso. Tiene a Kevin Van Hooser, teólogo súper duro, pero además tienes a Luis Rivera Pagán, que es como que lo que hablábamos los otros días, como Luis Rivera Pagán está como en ese monte Olimpo de los teólogos latinoamericanos, y me dio muchísima emoción ver también como que esa unidad dentro del campo teológico y que no sé, bro, que... Sí, Kevin Van Hooser, por ejemplo, el doctor Kevin Van Hooser es uno de los teólogos preeminentes evangélicos en los Estados Unidos y Europa. Yo fui su alumno, entonces este trabajo se hizo bajo su supervisión. Y él fue tu mentor en el doctorado, ¿verdad? Él fue mi mentor en el doctorado. Durísimo. Y es alguien a quien admiro mucho. Y parte de la imagen teatral la tomo de parte de su obra, pero entonces la llevo a América Latina, ¿verdad? Entonces Luis Rivera Pagán, él es de tradición bautista, pero de tradición liberal. Entonces tú tienes un evangélico conservador que es muy citado por todos los evangélicos que escriben en inglés, literal. Y tienes un historiador teólogo bautista de la liberal que ha contribuido mucho a la praxis, a la reflexión de la praxis de la iglesia cristiana protestante en América Latina, con un giro de descolonizar aquellas prácticas que son impuestas y que no necesariamente son conducentes al florecimiento. Así que mientras que Rivera Pagán está muy preocupado por la praxis de justicia y Kevin Van Hooser está muy preocupado por la praxis de justicia que procede de una fidelidad doctrinal, ambos se encontraron diciendo, fíjate, léete este libro que yo no sé cómo pasó eso, pero ellos pues emulan lo que yo estaba diciendo más o menos al principio, de que cuando tú reconoces que algo se está haciendo alrededor del evangelio, pues entonces pues tú afirmas lo que tienes que afirmar. Durísimo, bro. Qué increíble. Así que ya tiene tareas, teólogo y teóloga. Tienes que buscar el libro del doctor Jules Martínez. Tienes que buscar quién es Kevin Van Hooser. Tienes que buscar quién es el doctor Luis Rivera Pagán también. Yo de Kevin Van Hooser tengo como 2 o 3. Doers y no sé qué. Obviamente lo compré, no lo he leído. Tengo el de Pastor, a Public Theologian. Tampoco lo he leído. Lo empecé, no Y en español también está el drama de la doctrina, The Drama of Doctrine. El drama de la doctrina está publicado por Editorial Sígueme, por ejemplo. Duro. En español, y ese es como 400 a 500 páginas, algo así. El mío no es tanto, esos son como 200 algo de páginas. Pero es uno de los tratamientos más recientes en los últimos, digamos, 10 años, que trata de encapsular lo mejor de las intuiciones latinoamericanas. Durísimo. Si le interesa el tema, toda la vuelta que hemos hablado, cristología, la importancia de la cristología para la iglesia hoy en Latinoamérica específicamente, tema de la teología de la liberación, de la participación de la iglesia, y esto que me acabo de enterar del teatro del que la iglesia es parte, este libro tiene que comprarlo, tiene que leerlo. Y como nuestro amigo Jules tiene un corazón así tan grande, nos ha donado esta copia el doctor Jules Martínez la va a firmar. Vamos a poner el pietaje, vamos a grabarlo aquí, lo vamos a poner en el video para que sea testigo visible de que él lo firmó, y esta copia la vamos a regalar. ¿Cómo usted se va a ganar o cómo puede participar, mejor dicho? Claro. Para ganarse esta copia,
usted va a ir a las redes sociales de la Teología de la Calle, donde vamos a poner una publicación en colaboración con el Dr. Jules Martínez, y ahí van a estar todas las instrucciones para que usted pueda participar, y si usted tiene la dicha, se puede ganar el libro. Si no tiene la dicha, va a ir a Amazon y va a adquirir el libro. Doctor Jules Martínez, ¿cómo lo podemos conseguir? Aquellos amigos, amigas que estén interesados, que digan, diantre, hermano, me encantó este podcast, quisiera escuchar, no sé, prédicas, o quisiera leer otros artículos, o quisiera tener más información, o tal vez consumir algún tipo de contenido que usted produzca. ¿Dónde lo podemos contactar? ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde lo pueden seguir? Sí, yo tengo un blog, website, donde tengo muchas publicaciones que pueden ser muy útiles. Se llama teodrama.com con TH, teodrama.com. También me pueden seguir en Instagram como Dr. Jules Martínez, Dr. Jules Martínez, en Twitter también como Dr. DR, Dr. Jules Martínez, Facebook lo mismo, Jules Martínez. Así que también usted puede visitar YouTube, allí hay algunas pláticas que tienen que ver con diferentes de los temas que hemos tratado aquí, algunas están en español, otras están en inglés. Durísimo, así que ahí lo tiene, teólogo y teóloga. Yo espero que esto les haya gustado. Yo estoy aquí, mind blown. Yo me disfruté esto como si hubiese estado viendo una clase en el seminario. Jules, de verdad que más que otra cosa ha sido un privilegio tenerte acá, compartir contigo, poder escucharte y tener la bendición de, además de ser hermanos en la fe, poder llamarte amigo. De verdad que gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por estar acá, gracias a Julesito también por compartir con nosotros. Sí. Mi hijo mayor. El hijo mayor. Saludos también a Yara, que se quedó. Y a Ana, son una familia muy especial. De verdad que gracias por tu tiempo, hermano. Así que teólogo y teóloga, no sé si quieres decir algo más antes de despedirnos, si quieres compartir algún tipo de mensaje, algún closing. ¿Verdad? Quisiera solamente enfatizar que aunque estamos hablando, tratando de hablar formalmente, precisamente con términos teológicos, formales, cristología, liberación, y hay un aspecto teórico de esta discusión, esto tiene muchas consecuencias pastorales. Yo fui pastor por 15 años en 3 diferentes iglesias, plantando iglesias en Puerto Rico, sosteniendo iglesias en Illinois, y yo veo cómo del púlpito, de las experiencias de educación de la iglesia, desde el grupo pequeño donde uno se sienta a leer la escritura, la importancia de tener espacios de reflexión profunda que giren como un planeta ¿verdad? Girando al sol alrededor de la persona de Jesús, y que esa persona de Jesús nos ayude a entender la escritura a través del evangelio. Así que hay muchas consecuencias prácticas para esto, y te animo a que mastiques la parte fuerte para que entonces puedas sentirte en libertad y capacitado y capacitada para que puedas compartir con otros. Amén, amén, amén. Yo he sido testigo ocular de cómo el Dr. Jules Martínez, usted lo escucha así, un tipo súper mega preparado, cómo se sienta en una mesa con gente que no sabemos nada y nos explica como si fuéramos niños de kinder con la Biblia, y nos reta a la misma vez a buscar. Mira, no se me olvida aquel estudio bíblico de Marcos, donde estábamos hablando de, no me acuerdo si era del joven rico o si era algo del dinero. Y era como que, sí, no, nosotros muchas veces tratamos de armonizar el texto, de que no, el problema no es el dinero, pero el texto está diciendo otra, y fue como que... So, mano, de verdad que muy duro. Nuevamente, Jules, gracias por tu tiempo. A ver, un honor. Bro, el honor es nuestro. Gracias por estar acá, teólogo y teóloga. Aquí te dejamos el user para que puedas seguirlo allá en todas las redes sociales. También el enlace aquí te lo voy a dejar abajo en la descripción a la página de Amazon donde va a estar el libro. Y también, obviamente, dale para las páginas y las plataformas sociales, tanto del Dr. Jules Martínez como la Teología de la Calle, para que puedas participar de este giveaway. Obviamente, si estás viendo el video un año después, pues un poquito tarde, pero no importa, puedes pasar por la página de Amazon, buscar el libro. Teólogo y teóloga, gracias por estar acá. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales, por allá estamos compartiendo contenido casi diario, haciendo podcast también para poder crecer, para poder aprender juntos y que podamos seguir creciendo esta comunidad. Así que recuerda seguirnos en todas las redes, darle like al video, suscribirte, toda la vuelta. Será hasta una próxima ocasión. Gracias a los panas de LJ Media por esta producción durísima, por la claridad con que tú has escuchado al Dr. Jules Martínez. Gracias a los panas de LJ Media que hacen esto posible. Gracias a Jason, gracias a todos los panas que están aquí durísimo, metiéndole a 2 manos. Será hasta una próxima ocasión. Te envío un fuerte abrazo. Dios te bendiga.